Bueno, Juan Di Natale, el pase con QR después de Comunistas y comenzamos en vivo hasta las 12 de la noche. Ya charlamos con Carlos Heller, diputado nacional. Importante la mirada de los dirigentes que tratan de leer los pliegues de las cosas que están pasando. Y quiero decirles que en un rato también vamos a hablar con Natalia de la Sota, que es candidata a diputada nacional por Córdoba, por la provincia de Córdoba, que es una provincia para analizar con mucho detalle también, para entender qué es lo que está ocurriendo en las distintas expresiones del peronismo, en las vocaciones de haber trabajado conjunto con el gobierno, pero en este último momento el gobernador tratando de distanciarse, probablemente porque está leyendo algo en la calle. La expresión del PRO y de la Unión Cívica Radical en esa provincia. Va a ser muy interesante la charla que tengamos con Natalia de la Sota en algunos minutos nada más. Bueno, estábamos hablando de Lomas, pero hace un rato nada más en la provincia de Corrientes hay elección para gobernador el próximo domingo. Protagonista Karina Milei de una caravana que tampoco se pudo desarrollar, que también duró algunos pocos minutos y empezamos a compartir algunas imágenes. Enseguida recuperamos aquí en el estudio el monitor. Algunas imágenes que muestran una enorme cantidad de situaciones muy poco previstas. Otra vez, recordemos que esta situación... Hay una escena con una cronista de A24, en un rato vamos a charlar con esa cronista y nos va a contar qué es lo que pasó. Esta escena con el camarógrafo de A24 y su cronista es sumamente violenta, protagonizada por militantes de la Libertad Avanza y nuestros colegas diciendo, che, estamos laburando, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, hay una reconfiguración de la escena que no creíamos que era posible, era muy difícil de prever, insisto, con la prensa, aunque lo que venía pasando en el Congreso siempre es una señal. Si le apuntás con una granada, una munición de gas lacrimógeno a un fotoperiodista, y si todos los miércoles en el Congreso te la agarrás con los periodistas, es probable que ese mensaje permee hacia todo el país y en cada escena de tensión política. Y esto lo interpretan todos, lo interpretan por supuesto las policías sobre la orden que tiene, pero lo interpreta también la ciudadanía, sobre lo que se puede y lo que no se puede. Es solamente una parte de lo que efectivamente ocurrió, pero lo cierto es que Karina Milei tuvo que subirse rápidamente a una camioneta y no pudo concluir una caravana, un acto político en la provincia de Corrientes. Lo que pasa es que no es una escena aislada. Ayer, Lomas de Zamora, repasamos también algunas imágenes por si fuera necesario, recién lo estábamos conversando con Juan. Creo que fueron menos de 15 minutos lo que duró el acto. Un acto que duró mucho menos que los 20 minutos que estuvo en La Matanza el presidente para hacer el spot de lanzamiento de campaña, ¿se acuerdan? En una escena que ayer nos costaba entender. Cómo es que todos los miércoles para 50 jubilados y jubiladas hay un despliegue policial tremendo y el presidente de la Nación, en estos momentos, en el corazón del peronismo, va de alguna manera muy desguarnecido, por decirlo solo de una forma. Y recuerden lo que pasó en Junín. También un acto en la segunda sección electoral, donde no pasó a mayores, pero es importante y cobra relevancia esta actitud de José Luis Espert. Cuando estaban entrando al teatro, allí en Junín, había un grupo de personas que habían sido contenidas. Fíjese cómo se puede, ¿no? Eventualmente, cuando se quiere contener a gente que está yendo a protestar, hay una inteligencia de la escena. Y José Luis Espert se acerca a esas personas que estaban para protestar por la presencia de Milei y los provoca de la manera en que lo vimos. También lo hizo Sebastián Pareja. ¿Esto qué quiere decir? Que esto tiene que... Miren cómo hace Pareja. Esto de ninguna manera es una celebración de la tensión, ni de la violencia, ni de nada que se le parezca, pero es una escena a tener en cuenta. Y reitero, acá hay dos posibilidades, quizás haya más, pero un poco binario, dos posibilidades. O el gobierno, en un momento que ahora vamos a volver a repasar con otras encuestas, se ve muy complicado, perdiendo el hilo de la conversación, perdiendo el control de los acontecimientos y yendo por detrás. Y entonces quiere traducir en cuerpo y en la calle lo que discursivamente plantea como una victimización, pero a muchísimo riesgo, asumiendo un riesgo altísimo verdaderamente si esa hipótesis fuera una parte de lo que está ocurriendo, o bien otra posibilidad es que el gobierno esté entendiendo en la calle el momento complicado en el que está
con el clima social y con la opinión pública. Es decir, que haya una traducción de una enorme cantidad de situaciones que a la gente, en su peor vivir, reinterpreta en función de las cosas que están pasando y que se expresan de esta manera. Las dos cosas son preocupantes. Puede haber un poco de cada también, ¿no? Puede haber un poco de cada, efectivamente. Ahora, Javier Milei hoy habló en el CICIP, que es un encuentro de empresarios, Guido, ¿no? Y habló de dos cosas que nos parecen interesantes. Primero habló sobre lo que pasó ayer en Loma de Zamora, sobre su relación con las piedras. Presten atención y a ver cómo conjuga este discurso de Milei con estas escenas que estamos narrando. Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. Les voy a contar una anécdota personal. Digo, la verdad que eso a mí no me va a asustar. Yo, digamos, soy... que lo comenté en nuestro chat en gabinete. A ver, yo cuando jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Así que imagínense que estoy acostumbrado, digamos, a las lluvias de piedra. Bueno, varias cosas acá también, ¿no? Empiezo por lo más jocoso. No solamente Milei a sus colaboradores los obliga los domingos a la noche a ver 6 horas de ópera como parte de la construcción de su confianza política. No solamente los invita a ver Homo Argentum un par de veces y deteniéndose en cada momento para explicar y traducir la película en clave política, sino que además al gabinete por chat le cuenta las anécdotas cuando era arquero de Chacarita. Pero además hay una suerte de reivindicación de esa agresión, porque va en conjunto con el relato de estamos siendo las víctimas, estamos siendo agredidos por la peor parte de la política, que es violenta. El presidente de la Nación, que hizo, no solamente el presidente ni a Libertad Avanza, pero que han hecho de la emocionalidad violenta una manera de acumular política, señala por violentos a los demás. Es muy llamativo. El problema es que ese relato parece estar quebrándose o no entrando tan sencillo. Algunos aplausos muy tibios aparecían allí, pero bueno, la escena de las piedras, dice, era muy emocionante ver volar las piedras, dice Javier Milei. Yo lo interpreto como una provocación continua de un presidente que no insulta, pero insulta. Que decidió no insultar, pero decide seguir insultando. Pero más interesante que esto, y nos vamos metiendo en el escenario electoral, falta muy poco para la elección bonaerense, Javier Milei vuelve a encajonar su proyecto político y su gobernabilidad al resultado electoral. Quizá demorándolo ahora un poco, no al 7 de septiembre, lo pasa octubre, pero miren cómo caracteriza el resultado de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que es, para el kirchnerismo, es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo y por eso están tan nerviosos. Es muy interesante leer con atención las entrelíneas de los discursos del presidente y del gobierno. Acá hay muchas cosas, ahora las vamos a analizar también en la mesa, con Carlos Heller, con Natalia de la Sota.
Pero Milei dice, de alguna manera, que no tiene buena expectativa para la elección de la provincia de Buenos Aires y que eventualmente perder por poco o ahí sigue siendo una buena elección. Está tratando de ganar tiempo, está tratando de condicionar la lectura probablemente de los agentes económicos y de los mercados, porque todo está muy atado con alambre, todo está entre pinzas, como nos viene explicando Guido Bambini y Hernán Lecher en QR. Y además hace otra cosa, es otro el movimiento que me parece que hay que prestarle atención. Si efectivamente las cosas no salen como el gobierno cree que va a salir la elección en septiembre, o si no domina la lectura de la elección de septiembre en la provincia, y hacia octubre las cosas por inercia van empeorando, ¿qué será del gobierno que le da tanto poder al kirchnerismo, a los cucas, a la oposición, digamos, que le da tanto poder como para que si el resultado electoral no es el que espera, entonces todo su esquema de expectativas se cae? Yo leo gran debilidad en el gobierno en su discurso y corriendo de atrás una escena. Vamos a ver por qué el gobierno plantea esto y qué empieza a ver reflejado no solamente en la calle, sino también en los escenarios de opinión pública. Ayer repasamos Gila Vilke, Raúl Timerman, 3.0, la sastrería. Por primera vez aparece una diferencia y una escapada hacia arriba de la mirada negativa del gobierno muy importante. Pero Atlas Intel, que es lo que vamos a compartir ahora, es una encuestadora brasileña que nadie podría decir que está sesgada. Y es más, trabajó muy bien en las últimas elecciones nacionales. Miren la aprobación del presidente. ¿Se aprueba o se desaprueba? Desapruebo 51,2%, apruebo 43,8%. Pero bueno, acá eventualmente lo que hay que ver podría ser un número que se viene manteniendo. Pero miren la evolución. Miren la evolución. Acá podemos ver qué es lo que está pasando desde junio de este año, con distintas razones que ahora vamos a repasar, pero la línea es recta hacia arriba. 51,1% de desaprobación y no sabemos si la cosa frena ahí. El otro pico de desaprobación había sido el caso Libra, pero también la escapada del dólar. Hay quien dice, ojo el correlato económico en realidad. Y la anterior tenía que ver con los vetos, veto a jubilación y veto también a universidades. Pero se recompone rápido. Acá no sabemos cuál va a ser la escena. Pero tiene un elemento, y miren cómo va bajando el no sé. Acá hay gente que se está definiendo y si uno sigue lo que está pasando con aprobación y desaprobación, podría pensar que se va inclinando a la desaprobación. Si esto después se traduce o cómo se traduce en votos no lo sabemos, pero esto es un escenario novedoso para el gobierno. Y es un escenario novedoso. Hoy Pablo Ibáñez escribe en Cenital una nota extraordinaria, muy buena. El título me encantó, 3 anclas, porque el gobierno viene insistiendo, es el programa en stream del equipo económico, que hay 3 anclas para sostener la inflación del esquema económico. Bueno, acá el gobierno tiene 3 anclas. Una es lo político, el Congreso, las derrotas en la política, el haber dinamitado una enorme cantidad de puentes, que tiene una expresión electoral. El segundo elemento es lo económico. En un rato Guido Bambini nos va a contar, porque el presidente dijo, está todo brillante el programa económico, hay crecimiento, sigue habiendo superávit. Dice Guido Bambini que es todo lo contrario. Entonces el gobierno también tiene un ancla de la percepción de la sociedad respecto a lo que pasa con su economía. Y hay un tercer elemento, que es el judicial, que es el quiebre del relato de la honestidad. Con el caso Españolo, pero que se suma, como había sido reflejado en su momento, se suma lo de Libra, que por ahí no impactó fuerte y duradero, pero ahora se empieza a resignificar todo lo que pasó antes. Novedades hoy en el caso Españolo, en el caso presuntas coimas en el Andís. Vamos a hacerlo muy rápido. El gobierno primero negó, puso en duda los audios y negó todo lo que estaba pasando. Después el presidente dice, no, está bien, lo que dice Españolo efectivamente lo dijo. Lo que pasa es que es todo mentira, lo vamos a llevar a la justicia. ¿Cuál es la novedad? Movió Españolo. Movió Diego Españolo. A través de terceros. En esta nota de Hugo Alconada Amón, hoy publicada durante la tarde en el diario La Nación. Diego Españolo hoy dice que el gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida. Vamos al primer párrafo solamente. Tiene miedo y se siente solo. Dice que el gobierno le envió un emisario que le ofreció 2 estudios de abogados. Dice que los rechazó, pero tampoco resolvió cortarse solo. Oscila entre la furia, la tristeza y la decepción, en especial con Milei, con su hermana Karina, con los Menem y con Sandra Petovelo. Le cuenta a sus amigos que él hizo lo correcto, que le tendieron una cama, pero que aún así cosechó el destrato de la Casa Rosada. Ahora Diego Orlando Españolo medita los pasos a seguir.
Mensajes para todos lados. La frase es, si yo hablo, armo un quilombo padre. Mensaje para todos lados. Para el gobierno es, che, miren que si me muevo un problema. Y probablemente para el Poder Judicial también está diciendo, llévenme tranquilo, llévenme con cuidado porque no sé qué voy a hacer. Pero el gobierno lee esto también. Y es un escenario muy complicado para el gobierno. Punto de quiebre, no lo sabemos. Pero el escenario es así de complejo, se ve en la calle, se ve en el Congreso, se ve en la economía. Es una situación inédita para el gobierno que parece querer dominar la agenda, dominar el relato, volver a conducir las redes sociales, la conversación digital y no puede, y corre de atrás. Y toda explicación se vuelve un meme. Cuando esas cosas pasan, no habrá osos Arturos en este momento, en la vida mediática de la política argentina, pero puede haber otras interpretaciones y lecturas. No quiere decir que llegó para quedarse ni que se repite ninguna historia. Pero francamente, quien se anime a decir qué es lo que va a pasar de acá a 15 días en el escenario político y social argentino, miente. Arrancamos QR con las voces del día. Otra medida de fuerza en el Garrahan que no tiene respuestas. Uno no sabe lo que va a hacer el presidente. Tendrá que el Congreso mostrarnos que ante determinadas barbaridades se pueden hacer cosas en esta democracia o lo que nos queda de esta democracia. Está dejando sin salud a toda la nación. En esta agencia, o más amplio es. Mucho más amplio. Y donde claramente está involucrada Karina Milei. Su codicia y su forma de ejercicio del poder es inescindible de Milei. ¿Calificaría lo de ayer como un intento de magnicidio? No, me parece que no. Yo creo que fue un acto de violencia irresponsable. No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer. Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana. Se veía la desesperación. Ese es el famoso volquete con las piedras. Son estos kirchneristas que vinieron a agredirnos. Hace 8 meses que están arreglando el banco. Por eso, ¿viste? No, que nos digan que eso lo pusieron porque él estaba, ¿eh? Mentira. En una camioneta de esas características está regalado. Está regalado. Claro. Lo llevo, profe. Creíamos que había una escolta de los servicios de seguridad. No. Este ataque pareciera ser que fue montado para tapar otros temas. Ya deberían estar apartados los responsables de la seguridad del presidente. Con la cuestión local, que tendría que estar controlando a estos energúmenos, ¿no? Porque son tipos que son discapacitados. ¿Con qué cara yo le puedo pedir a la mamá de un chico discapacitado que no proteste porque viene de Loma? Sí. Cuando además hicieron cortar la PRI y Irigoyen, es como hacer un acto en la 9 de julio en el Obelisco. ¿Qué esperaban que pase? Ir por Pavón como si fuese el carnaval de Gualeguaychú saludando. El apoyo a Milei es de varón, joven, pobre y de poca educación. No entiende nada de lo que le dice Milei. En cualquier momento que eso se dé vuelta, chao el apoyo. Nosotros no nos vamos a prestar a este circo político, nos vamos a retirar. La segunda vez que me voy en plenario. Un largo recorrido que estuvo repleto de obstáculos para impedir algo que creo que tenemos todos muy claro acá. Es una estrategia de articular al votante antikirchnerista para decirle kirchnerismo nunca más. Si vos veías la campaña del 2005-2007, el kirchnerismo, el menemismo del 93-95, no era terminemos con Alfonsín para siempre, era los logros que habían tenido esos gobiernos en sus primeros años. Locales vacíos por un lado o con el cartel que se vende o alquila. Y esta es una imagen que se repite. No llegó nada. Yo fui a ANSES y me dijeron que venga acá. El expresidente dijo que el que las hace las paga, así que el que las hace. Muy buenas noches, equipo de QR. Hola Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso. Hola Guido Bambini. Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué estás viendo en la escena, Carlos? Bueno, tratar de... Hay un montón de... Es cierto, pero que conforman una, ¿no? Son piezas de un... Son varias partes del grotesco, vos podés elegir una, claro. Sí, a ver, con esa cierta inclinación que tengo por los temas de la economía, no podía dejar de pensar en Jauretche, cuando Jauretche decía, cuando te hablan de economía y no entendés nada, seguro que te están mintiendo, ¿no? Algo así. Pensando en ese discurso que vos mostrabas recién. El de hoy de Milei. Claro. Creo que la situación está haciendo crisis por todos los lados y desde luego que se juntan las cuestiones cuando en el medio hay elecciones. Es inevitable porque todo se tensiona por lo electoral. Comparto esa reflexión que
vos hacías señalando como que Milei ya está anticipando que en septiembre no le va a ir muy bien. Y poniendo el objetivo en octubre, que por lo menos tiene más tiempo, como primera cuestión, y queriendo desbloquear septiembre de octubre. Es decir, si perdemos por poco, entonces recién va a dar al kirchnerismo la paliza que se merece, etcétera, etcétera. La realidad es que la situación hace agua por todos lados, porque la situación económica es lo que no resiste. Y no es por una tendencia a hablar de economía. La situación económica, cuando hablas de situación económica, hablo de la gente, porque no es discutir la deuda externa, que también la podemos discutir porque termina influyendo en la gente. Yo lo escuché al presidente hoy y al jefe de gabinete ayer decir que la Argentina había disminuido, la gestión de Milei habían bajado 50.000 millones de dólares la deuda. No es cierto, simplemente. Pero después, porque utilizan ciertas cosas, la deuda argentina global se convierte toda a dólares para tener un patrón uniforme de medición. Para mensurar. Claro, y porque si no, ¿cómo hace? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando Milei devaluó en diciembre del 23, disminuyó un montón la deuda externa, porque la deuda global del Estado, digamos, porque la deuda en pesos valía muchos menos dólares, lo mismo podemos decir cuando hablan de... Pero entiendo que la deuda en pesos y la deuda en dólares no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero todo es deuda que el Estado tiene. Sí. Y ellos cuando dicen, hablan de 500.000 millones y que disminuyó 50.000 y demás, están unificando toda la deuda en dólares con los organismos, la deuda en dólares con los bonistas, la deuda en pesos con los bancos, la deuda en pesos con los particulares, todo lo uniforman en el tipo de cambio y unifica, y eso es una manera razonable, no está mal. Otro tanto hacen cuando hablan de la pobreza. Bajamos 12 millones disminuimos 12 millones de pobres, dice. Bueno, primero, no está diciendo que toma una medición contra junio del 2024, donde la pobreza había crecido de manera exponencial por lo mismo que había bajado la deuda. Claro. Por lo mismo que había bajado la deuda, es decir, por la devaluación. Por la mega devaluación inicial. Y la aceleración inflacionaria. Y la aceleración inflacionaria posterior. 52%. Exactamente. Entonces toma el dato de junio del 2024 como si fuera de terceros y mide contra eso. Entonces hay un manejo... Pero Carlos, mira, desde que conversamos, que permanentemente te tomás el tiempo casi pedagógico para explicar por qué este número es un capricho, un capricho estadístico a veces, o una fantasía, etcétera, etcétera. Pero ¿no tenés la sensación que en este momento no hay que explicar tanto porque el mensaje que recibe la sociedad es distinto? No hay que explicar tanto porque a la gente le pasa, no necesitas que lo lea. No alcanza la guita. No alcanza la guita. Entonces, no llegan a fin de mes, no pueden pagar la tarjeta, porque todos los datos, sube la mora. Bueno, no es una cosa exponencial, pero es un dato, la mora está subiendo. ¿Qué es cuando sube la mora? Y es gente que no pudo pagar la tarjeta, que ya el mes que viene no puede comprar con tarjeta, porque acá hay dos fenómenos, el de la mora en sí mismo y las personas. Esa persona que no pudo pagar la tarjeta, el mes que viene ya no puede comprar con tarjeta, por lo tanto va a consumir menos. Ahora, cuando esa persona consume menos, se producen varios hechos que se encadenan. Otra vez, lo que sufre el que consume menos, lo que sufre el que le vende al que consume menos, lo que sufren los que trabajan en las empresas que le venden al que consume menos, que van a perder el trabajo, y que a su vez van a pasar a consumir menos, etcétera, 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 y así la rueda que se va agravando. Lo que hay en estos últimos tiempos es justamente la aceleración de todo ese proceso, donde más allá de los números, de la teoría, está la vivencia. La guita no alcanza.
Carlos, cada vez hay más gente a la que la guita no le alcanza. Algunos tenían algún ahorrito y se lo consumieron, algunos no tenían deuda y se endeudaron, porque todos esos procesos son distintos de cómo te agarró en la situación. Claro. El que entró mal está horrible, el que entró más o menos está mal y el que entró mal está más o menos, pero todos van para atrás. Sí, perdón. No, al contrario. Milei habló contra el círculo rojo hoy. Yo sé que el círculo rojo es algo difícil de definir y es un presidente electo. ¿A quién le habló? ¿Dónde ¿Por qué le dijo? El Consejo Interamericano de Comercio y Producción. ¿Sabés quién? ¿Vos viste la foto de lo que estaban ahí? Por eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el círculo que rojo? preside Bettina Bulgeroni. Por eso te iba a preguntar, ¿con quién se enojó ahí? No sé. O hay una parte de los empresarios que ya están empezando a... El otro día yo hablaba que los empresarios, esto me consta, están no haciendo planes, pero trazando escenarios, incluso con Milei afuera de la presidencia. No hablo de planes, hablo de análisis nada más. No hablo. Está bien. Pero hay un tema que hay que tomar con mucho cuidado, porque de pronto cuando vos escuchás al presidente de la UIA decir que está preocupado porque cae la venta, porque cae la producción, etcétera, etcétera, y agarrás y lo traes para mostrar el problema, tenés que ponerlo completo, porque el señor a continuación dice, por eso es urgente que se haga la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional, etcétera, porque si no el problema no tiene solución. Así que guarda con los diagnósticos sin solución, porque lo fundamental es que cuando diagnosticamos la situación, que más o menos todos la ven parecida, veamos qué está proponiendo cada uno de cómo se sale. Si no sea cosa que alimente una salida aún más ajustada que esta. Exacto, más ajuste. Entonces, claro que esto tiene salida. La salida es que hay que tener política, que hagan crecer la torta y que mejoren cómo se reparte la torta. La salida no es eliminar todas las recargos que tienen las importaciones para que alguna gente tenga la ilusión de que está comprando más barato y está accediendo a bienes que no podía acceder. Y no se está dando cuenta que simultáneamente hay un montón de gente que se va a quedar sin trabajo porque trabajaba en las empresas que producían esos bienes acá adentro, que van a dejar de consumir y que van a agravar la situación. Entonces, hay que ver el diagnóstico acompañado de la receta, porque si no podemos caer en errores graves de encontrar diagnosticadores con los que coincidimos y tomarlo como referencia, y 2 minutos después, cuando nos dan la receta, lo que nos dicen va al revés de lo que nosotros creemos que hay que hacer. Me avisan cuando está la colega allí en Corrientes agredida, recién Carlos daba una definición y miraba de reojo a Natalia de la Sota, que ya está en los estudios de QR. Con ella vamos a hablar... Yo no la miraba de reojo, la miro de frente. No, quise decir... ¿No? Incorporándola a la charla sin estar en la charla. La podríamos sentar acá, que sería interesante. Que, bueno, podemos armar, ¿eh? Sí. Enseguida se suma Natalia. Insisto, interesante para saber qué está viendo en la calle de la provincia de Córdoba y qué interpretación hay. Porque lo que dice Carlos es, ojo con cómo se le da sentido a esa situación de ajuste. Déjame hacer esta pregunta, Carlos, para ir en varios temas. Recién te dijo Martín, en algunos circuitos, en algunos círculos, no porque crean que vaya a ocurrir, pero se hacen análisis sobre qué ocurriría si Milei no logra sostener la gobernabilidad. Y vos dijiste, yo no opino sobre eso. ¿Vos crees que estamos mirando muy livianamente la crisis del gobierno? ¿Que hay cierta irresponsabilidad en el análisis? No lo digo por Martín. No, yo creo que el poder, el círculo rojo, como lo quieras llamar, siempre tiene plan de contingencia. Claro. Así que lo que dice Martín, yo lo entiendo y hasta lo comparto, digamos, en el análisis. Claro. Siempre tienen plan de contingencia. Su lealtad a los que le hacen la jugada o la política tiene los límites de hasta donde le sirve. Y siempre están preparando la alternativa por si eso le deja de servir. Así que a mí no me extraña que al mismo tiempo que le apuesten a que le vaya bien y que pueda ser el motor de esas reformas estructurales que están reclamando, estén pensando, y si le va mal, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cuál es la alternativa? Porque lo han hecho toda la vida, así que no me llamaría la atención ni me sorprendería. Lo que no quiere decir que vos creas que el gobierno está en una suerte de crisis terminal, ni mucho menos. No creo que esté en una crisis terminal. Sí creo que... ¿Y en crisis? A ver, ahora lo voy a decir, no me provoques. Bien, Martín.
Yo creo que, primero, al gobierno se le terminó el idilio. Claro. Creo que al gobierno se le terminó el discurso de echarle la culpa a los de antes. Ya estamos casi 2 años, ya la gente, como dicen ellos, la sociedad, la ciudadanía, como me gusta decir a mí, ya empieza a decir, pará, hermano, como estamos peor que antes. Porque vos fijate que todos los datos que este gobierno utiliza son comparaciones con ellos mismos. Es decir, estamos creciendo comparado con la caída que hubo después de la devaluación y en el primer semestre del 2024. No hay ningún dato de que las cosas estén mejor que a fines del 2023, cuando la situación estaba mal y era insostenible y así no podíamos seguir viviendo. Lo cual no quiere decir que aquella situación No, ni hablar. Era un festival. No, pero digamos, te estoy diciendo Sí. cómo actúan los formadores de opinión pública, cómo se instalan las sensaciones que luego la sociedad, la ciudadanía percibe y hasta hace propia, que cómo todo eso generó la posibilidad que Milei gane. ¿No es cierto? Ahora, resulta que... Perdón, no solamente que Milei gane, que gane con un discurso de ajuste, que Sí. gane con un discurso de motosierra. Sí, con un discurso de ajuste, pero de terminar con la corrupción, la casta, el Está bien, privilegio, todo pero- eso, claro. Es lo que iba a ajustar. Mirá que lo dijo 1.000.000 de veces. En el debate, creo que cuando van a la segunda vuelta, el debate con Massa, Massa lo aprieta en un momento y le dice, no, primero vamos a recomponer el salario, esto, y después vamos a ajustar. Creo que en términos de transporte dijo que iba a ser más barato. Que iba a ser Sí, más sí, barato, claro, por eso. Y todo el tiempo dijo, el ajuste va a ser para la política, para la casta, para esto, para otro. Nunca dijo que iban a ajustar a la gente, a los discapacitados, a los jubilados, etcétera, etcétera. En realidad, vos lo que hoy tenés es a los jubilados en la situación que están, a las familias y a las personas con discapacidad en la situación que está penoso, es terrible. Lo que eso llega a un grado de crueldad que supera todos los límites, ¿no? A mí por lo menos me hace muy mal cuando veo todas esas situaciones. Yo lo escuchaba ayer al jefe de gabinete cuando dice, bueno, y vamos Estuviste a... en la sesión donde fue la explicación. Cómo no voy a estar, sí, siempre. No como expert, que en vez de estar en la sesión estaba en Loma de Zamora, dicho sea de paso, y faltó. Expert tenía que estar en la sesión. Además, la sesión en la que venía el jefe de gabinete del gobierno del que él forma parte. Bueno, pero está en campaña, Carlos. No, es pero el esperá. primer Digo, candidato. el día de la sesión tiene que estar en la sesión. Yo no dejé de ir a una sesión nunca para hacer otra cosa. No, pero es candidato para octubre igual, no Claro, para ahora. sí, ya sé. Claro, Yo, es candidato para octubre, además. Claro. Ya sé que sabes. Pero vuelvo a repetir, yo no falté nunca a una sesión porque estaba ocupado, porque tenía otra actividad, de la que sea, por grave que sea. Carlos, ahora se suma Natalia Lazotte y vamos a charlar con la colega en Corrientes que fue agredida en la caravana donde estaba Karina Milei. No quiero sugerirte una línea de análisis, te quiero hacer un planteo y que vos me digas lo que pensás. Dale. Que es una sugerencia, pero no importa. No. Dale, pero si yo la No te sé, estoy ya a esta inclinando altura, ya no conocés. Política y corrupción. Política y corrupción. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Mira, hoy a la tarde estuve con un profesional, que no voy a decir de qué rubro, un profesional de la salud, al que fue, y que... Rubro salud, Carlos. ¿Eh? Rubro salud. Sí, pero que votó a Milei. Sí. Y que estaba profundamente desencantado y que me decía que él en su actividad y en las cosas que estaba, tenía visualizaciones directas de la realidad de la corrupción y que por lo tanto estaba profundamente decepcionado. Entonces en un momento me dice algo así como, ahora, la verdad que debe ser que la corrupción es inevitable. Y yo dije, no, estás equivocado. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo dirijo una organización, y perdón que sea autorreferencial, que es una gran organización. El Banco Greco. Que está en todo el país, que tiene 276 sucursales, que maneja 5,3 billones de pesos de depósitos,
que tiene un patrimonio de más de 3 billones de pesos, que tiene 4.500 empleados, que tiene más de 5.000 dirigentes ad honorem, y no tenemos corrupción. ¿Sabe por qué? Porque la política de la organización es sana. Es mentira de que no se puede gestionar bien y que la corrupción es un hecho inevitable. No es cierto. Bueno, quizá no, está no en lleno esa de ejemplos, organización, está lleno de ejemplos. pero ¿no? quizás sistémica del modelo político. Del ser humano en actividad. De algún ser humano puede ser en cualquier lado, sí, por supuesto. Y entonces, ¿dónde ubicás? Pero que existe, Carlos. Sí, claro. Entonces, ¿dónde ubicás a la corrupción y la política en la escena de la vida en la Argentina? Hay todo un tema que daría para varias horas y que generalmente se utiliza como justificación, que es el tema de los recursos para la política. Que de verdad es una verdadera cuestión delicada y conflictiva, porque si no llegarías a que la política solo la pueden hacer los que tienen el respaldo de los grupos económicos o los que son naturalmente ricos. Eso te lleva hasta al tema de la remuneración de los legisladores. Los socialistas fueron los que impulsaron el tema de que los legisladores tenían que cobrar. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese entonces los legisladores eran los ricos, los hijos de los estancieros. El legislador pago permite que alguien se dedique de lleno a eso y tenga un ingreso. Ahora, ese ingreso tiene que ser un ingreso decente, no tiene que ser excesivo. Todo lo que Pero espera, ¿que estás justificando lo que se llamó el robo para la corona? No. Estoy explicando la complejidad del tema. De ninguna manera estoy justificando. Yo estoy diciendo que el financiamiento de la política debería estar cubierto por el Estado, que debería incluir ese financiamiento de acuerdo a las necesidades, que le dé a todas las fuerzas políticas la posibilidad de hacer su actividad, y debería ser parte del gasto público, porque la política es una necesidad de la sociedad, no un defecto. Y entonces tiene que estar financiada por el Estado como están financiadas otras cosas que son servicios esenciales. Eso es lo que digo. En un sistema donde ese financiamiento no está dado, muchas veces hay iniciativas que yo no comparto y que tienden a justificar cómo se hace plata para la política. Nuestro gran líder, Florial Gorini, decía, el problema que tiene, lo decía hasta con un desprejuicio total, es cómo te asegurás que no haya parte y parte. Claro. ¿no? Porque aceptemos que financiar la política podría justificar alguna cuestión de esa, pero ¿y quién te garantiza cuánto queda en el camino? Claro. Así que de ninguna manera, Bien. de ninguna manera. No es que Carlos esté a punto de patear un córner, es que se está reacomodando la mesa para que se sume Natalia de la Sota a la charla. Quiero que compartamos lo que pasó hoy en la provincia de Corrientes, en el intento de caravana, una más, de la Libertad Avanza, y lo que decían algunas personas que efectivamente estaban allí dando testimonio de lo que pasaba. ¿Ustedes pertenecen a alguna agrupación? No, acá no pertenecemos a ninguna agrupación. ¿Sabés lo que pasa acá? Es que esto tienen que volar acá de Corrientes. No piensan en los niños. Milei, ¿qué quiere venir a hablar Milei? Nunca. ¿Qué son, vecinos? Vecinos que manifestamos, soy mamá. ¿Cómo planearon esto de hacer los pasacalles, los carteles? Sabíamos que ella venía a la mañana, acá no hay nada armado, acá el mismo vecino no le reciben. ¿Por qué, señora, viene a caminar en una Junín, teniendo miles de barrios humildes que necesitan? Jamás caminó un barrio humilde, viene a pisar un asfalto? ¿Por qué? Porque no le da la pelota para caminar un barrio. Acá no estamos cansados, todos los gobernantes, como puedan decir, pero los niños, los discapacitados, los ancianos, los abuelos, no se tocan, señora, no se tocan. Él fue la casta, él vino a arruinarnos a todos. Él prometió cosas que fue la que menos cumplió, agredió periodistas en Buenos Aires, lastimó viejos, Eso no se hace. ¿Ustedes de qué barrio son? ¿De dónde vienen? De diferentes barrios, de donde usted pueda imaginar. Es interesante porque en el argumento aparecen, si ustedes quieren, la fortaleza de la presencia de las personas que estaban allí, ¿no? Digo porque siempre puede haber algún grupo, parte de alguna organización política que se acerca, que trata de generar atención. Acá estamos escuchando argumentos que quién podría decir. La mujer esa que ayer le grita corrupto. Sí. A Milei en Lomas. Está con la nenita, esa no formaba parte de ninguna organización, está ahí y Milei le contesta. Otro testimonio también de quienes estaban y se acercaron a donde estaba la caravana de la Libertad Avanza a expresar cómo están viendo la situación. Capital de un barrio humilde, del barrio
barrio Pujol somos, donde hay una necesidad grande. ¿Pero pertenecen a algún tipo de agrupación? ¿Se organizaron? Yo tengo una hija, tengo un hijo que es discapacitado y me sacaron todo. Por eso vengo a pelear acá. No pertenecemos a ninguna organización nosotros. Venimos a pelear nuestro derecho. Así como le votamos para que defienda al pueblo y viene a ser una casta más. Porque es una casta más lo que está haciendo. Él dijo, viene a limpiar acá. Viene a limpiar acá, corriendo, a limpiar la Argentina. Y escuchamos audio de coima de la hermana de Milei. De la hermana de Milei. Acá hay dos cosas que me parecen interesantes para charlarlas en otro momento. Muy batalla cultural, muy construcción de sentido común. La colega, probablemente con la mejor intención, o parte de ese sentido común, le dice, ¿ustedes son de alguna organización? Poniendo en duda lo genuino de la presencia. Si pero una organización no vale, entonces. Pero claro, y además, ¿y si es organización qué? Si claro. Las cosas más interesantes de la política es la capacidad de organizarse. Bueno, está Cecilia Conesa en línea, colega de A24, estaba trabajando y hemos visto, y ahora vamos a reiterar, las escenas en las que fue agredida junto con su compañero en cámara. Cecilia, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pablo, hola a todo el equipo, buenas noches. Bueno, ahora un poco más tranquila. La verdad que lo primero que tengo para decir es que nunca viví un grado de violencia tal como el que se vio hoy en la movilización. La realidad es que yo esperaba que sea una movilización, no te digo pacífica, sí esperaba que haya oposición, que haya gente como... pasó ayer en Buenos Aires, en Loma de Zamora, cuando, bueno, hubo incidentes y, bueno, los candidatos de La Libertad Avanza se retiraron de la caminata del cierre de campaña. Pensé que iba a pasar lo mismo, pero, bueno, lamentablemente sucedió algo totalmente distinto. Los custodios de La Libertad Avanza, más precisamente de Karina Milei, fueron los responsables que inicie todo esto. ¿Por qué Si hay tiempo, te cuento cómo fue exactamente lo que pasó, porque claro, se ven corridas, se ven que nos enfrentamos a las fuerzas policiales que estaban de civil, pero no se ve realmente lo que pasó, porque yo soy una persona que trato de, en mi trabajo más que nada, de ser muy parcial, sea con el partido que sea radical, sea peronista, sea de La Libertad Avanza. Siempre trata de ser imparcial. Trato de preguntar, consultar, nunca, ustedes saben cómo es la tele, bueno, mis productores, mis jefes, siempre me dicen, preguntarle sobre esto, como que vaya más al hueso, y yo, la realidad es que trato de evitar el conflicto, porque el periodista de la calle es el que siempre se va a encontrar con el entrevistado. Claro. Entonces, yo me mantengo al margen de que sé que lo que vende para todos los canales de televisión es el quilombo, ir al hueso en la pregunta. A las 5 de la tarde estaba esta convocatoria de La Libertad Avanza entre Junín y Peatonal en Corrientes Capital. Ya se demoraron en llegar Karina Milei y Martín Menem porque, bueno, se presentaron estas personas que estaban en contra de La Libertad Avanza con diferentes carteles en contra de Karina Milei. Se extendió la llegada de ellos para las 5:40, 6 de la tarde. En un momento los simpatizantes de La Libertad Avanza deciden irse del quilombo de la pelea entre estos manifestantes y los simpatizantes de La Libertad Avanza deciden irse, y cuando yo me doy cuenta, me doy vuelta, veo que en la otra cuadra seguía la convocatoria de La Libertad Avanza. Los periodistas empiezan a movilizar a donde estaban los de La Libertad Avanza, y había bajado Karina Milei, que habrá hecho 5 pasos en la peatonal de Corrientes, y cuando ve que toda la movilización que estaba en contra de ellos se acerca nuevamente a la caminata de Karina Milei y los simpatizantes de La Libertad Avanza, veo que un auto se estaciona como para que Karina Milei y Martín Menem ya se suban al auto y se vayan de la caminata, digamos, dejen de hacer el cierre de campaña. Entonces, como yo sigo con esto, que trato de no ir al choque, trato de no meterme en el quilombo, por lo general todos los camarógrafos se ponen de frente a los
políticos en este caso, Sí. frente a Karina Milei, y caminan para atrás. Yo doy toda la vuelta y me pongo atrás de los camarógrafos y al lado de la puerta de la camioneta de Karina Milei. Sí. En ese momento todas las cámaras apuntaban a Karina Milei, yo estaba atrás de las cámaras, y cuando Karina Milei va a entrar a la camioneta, el custodio personal, estimo yo, de Karina Milei, que tenía un traje gris, con una camisa celeste, me agarra del cuello y me empuja y me mete un rodillazo en el cuádriceps. Ahí yo empiezo a gritar y ahí mi camarógrafo, que al mismo tiempo es mi papá, se da vuelta y cuando ve eso, la verdad que no lo puede creer, le dice, ¿qué le empujas? Y ahí empiezan todos los empujones, yo empiezo a gritar porque el tipo me seguía empujando, pero lo que hacen y lo que yo me di cuenta que hacen es patean por abajo, porque claro, son bichos, porque hay cámaras en todas partes. No se ve en cámara. No se ve en cámara. La cámara te toma por lo general de acá para arriba. Te pateaban Y por ahí abajo. empiezan Mirá los cómo tienen el disturbios, mirá cómo empiezan. tienen el yeite del momento. ¿Tuviste miedo, Cecilia, o te pareció que era una escena de otras que habrás vivido, no sé, Mira, parecidas? en el momento no tuve miedo, sí realmente me preocupó la violencia, porque realmente yo trato de no ir al choque, di toda la vuelta, me tomé el trabajo de no meterme en el quilombo, de no empujar, porque por ahí algunos periodistas se ponen adelante de los camarógrafos y tratan de preguntar, tratan de los empujan sin querer. Yo inclusive di toda la vuelta para evitar eso y cuando Karina Milei se acerca a la camioneta me encuentro con este tipo que me lastima y la verdad te digo, no hice nada y eso fue lo que más me chocó. Pero además se va viendo tu Empiezan los trabajo, en empujones. toda la secuencia, Cecilia, se va viendo tu trabajo. Déjame preguntarte, finalmente, ¿qué pasa en esta escena? No sé si vos la estás compartiendo y la podés ver. Es la escena en la que una mujer, una mujer que te tiene agarrado y vos le decís soltame, tiene agarrado también el micrófono del canal, vos le decís soltame, no te suelta. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo se llega ahí? La camioneta ya se había ido, con Karina Milei y con Martín Menem ya se había ido, y estas tres personas que yo estimo que son de la Policía Federal, realmente no sé si es así, pero estimo que son de la Federal vestidos de civil. ¿Sospechás que son policías de civil? Se avalanchan 3 o 4 personas porque ya no podía contabilizar, porque yo trataba de que no nos rompan las cosas, no nos tiren los micrófonos, trataba de resguardar los celulares, nuestras herramientas de trabajo, cuando veo que se tiran encima de mi viejo, porque claro, hay una imagen donde le cierran la puerta de una de las camionetas y le pegan con la parte de abajo de la puerta, Sí, se ve con claridad ese en la pierna momento. Sí. a mi camarógrafo, y ahí él se da vuelta y mete una patada, porque claro, vos no sabés de dónde vienen los golpes, tratás de defenderte como podés. Yo llego a esa situación con esa mujer cuando intento sacar a estas personas que se le tiraron encima a mi camarógrafo, estaba por perder las cámaras, estaba por perder los micrófonos. Claro. Cuando trato de sacarlos, viene esta mujer y me empieza, no me soltaba, y me empieza a decir, te voy a llevar presa, te voy a llevar presa, te voy a llevar presa. Bien, ahí Y se termina de completar. seguían metiendo patadas por abajo. Se empieza a entender y la un poco verdad mejor la escena. Cecilia, nos alegra que estés bien, te mandamos un abrazo, nuestra solidaridad por el momento. Muchas gracias por difundir. La verdad que el trabajo del periodista en la calle no es fácil, pero nunca viví, como te decía, tanta violencia. Yo trato de ser muy respetuosa, los que me conocen, siempre las preguntas, me mantengo al margen, porque como te dije, sé que el periodista de la calle se va a volver a encontrar con los entrevistados, entonces trato de ser muy correcta, trato de ser respetuosa, y hoy el respeto no se vivió en Corrientes. Lamentablemente el que empezó la agresión fue custodia de Karina Milei, y la verdad que estoy muy decepcionada, porque esto viene a confirmar la violencia que hay actualmente en nuestro país. Cecilia, un abrazo grande. Muchas gracias. Y un abrazo para tu viejo también.
Bueno, queríamos contar un poco de primera mano qué era lo que había pasado. Natalia de la Sota, muy buenas noches. Buenas noches. Candidata a diputada nacional por la lista Defendamos Córdoba. ¿Ves estas escenas, no por la escena en sí misma y lo que nos narraba recién nuestra colega, sino lo que está pasando en la calle en este momento y qué reflexionás? Primero nos produce, creo, a todos una tristeza terrible y una preocupación terrible también, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que hablaban ustedes hace un ratito, más allá de las explicaciones que podamos dar, macroeconómicas, la realidad es que la gente está mal, ¿no? Y que no le alcanza cuando va al supermercado, y que tiene posibilidad de perder su laburo, y que las pymes en Córdoba, por ejemplo, y sé que a nivel nacional también, cierran porque le abrieron las importaciones, no tienen que vender. Bueno, lo explicaba recién Carlos muy bien. Digamos, hay una situación de caída de calidad de vida, de desmejora de calidad de vida de la sociedad, y es esto lo que está pasando, ¿no? Es esto lo que está pasando y lo que se está mostrando en la calle, ¿no? Siempre la dirigencia tiene una manera de entender a la calle o de tratar de interpretarla, porque de alguna manera que se empezó a sentir el ajuste, eso viene ocurriendo en el gobierno de Milei. Sí, claro. ¿Crees que la explicación de lo que pasa va cambiando en la calle? ¿Todavía es culpa de lo anterior? Y hay esperanza respecto a lo que Milei puede hacer. Lo que percibís vos, ¿eh? Yo creo que ha habido durante todo este tiempo, este año y medio, una expectativa, fruto también de una gran frustración de la sociedad en general, ¿no? Que se frustró una vez, se frustró otra vez. Bueno, creo que Milei vino a representar toda esa indignación, toda esa bronca, lo decía viva voz, gritando, insultando en los canales de televisión, digamos, o sea, qué más explícito, ¿no? que poder representar eso para una sociedad enojada y frustrada, con razón además, muchas veces. Y hubo una gran expectativa. La gente votó con expectativa. Yo siempre soy muy respetuosa de lo que la gente vota, porque vota con ilusión, ¿no? Creo que eso se sostuvo, se está hasta ahora. Pero además porque ya ha llegado a distintos sectores. Cuando uno piensa en los sectores golpeados, cuando esta señora hablaba de que tiene un hijo con una discapacidad, esto es lo más tangible que puedes encontrar. A ver, tu hijo no se puede atender, los prestadores no cobran, los transportistas no cobran, te han quitado posibilidades de que tu hijo tenga calidad de vida, ¿cómo no te vas a indignar? Digamos, ahí llegó, y son muchos, ¿no? Los jubilados. Sí, pero también puede pasar que le encuentra sentido a ese sacrificio y que la salida está para adelante y con más de lo mismo. Bueno, ocurrir. no, claro, estamos quienes pensamos que de ninguna manera, pero puede haber gente que sí. Yo creo que no, porque cuando ya golpea fuerte, ¿no? La calidad de vida, la realidad de todos los días. En el Centro Almacenero de Córdoba había hecho hace un trabajo Acá lo compartimos, muy importante. Muy interesante siempre. Hablaban que el 90% de la sociedad en Córdoba hoy financia el alimento, o FIA, en la esquina, o tiene que tarjetearlo. El último trabajo creo que se salteaban una... Se salteaba una comida, el último, del Centro Almacenero de Córdoba. Y después te va indicando, ¿no? Cómo va cayendo la calidad de la alimentación. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos? A ver, podemos dar las explicaciones que quiera y la Libertad Avanza puede explicar lo que quiera, que los ajuste, que más adelante, que ya vendrán los 100 años maravillosos. La realidad es que la gente hoy la pasa mal. Y Natalia, ¿qué correlato tiene esto que pasa en las calles de Córdoba, en la economía real, con el panorama político que se armó? ¿Y cuál crees que es tu rol? ¿Qué viniste a hacer? Porque generaste tu candidatura generó un lío importante. Bueno, hagamos lío, dijo el Papa. ¿Le hiciste caso? Le hicimos caso. No, la realidad es que este espacio que nace en Córdoba y que nace con mucha charla y mucho tiempo compartido, mucha preocupación compartida con otros dirigentes de otras fuerzas, con dirigentes sociales, con referentes de distintos sectores, tiene que ver, que se llama Defendamos Córdoba, dicho sea de paso, tiene que ver con una coherencia que mantuvimos durante este tiempo. Digo, primero en soledad, ¿no? Y con otros diputados de otros bloques. Pero la realidad es que en mi bloque, yo desde el día 1 tuve clarísimo dónde estaba posicionado. Estaba en las antípodas de lo que Javier Milei, la Libertad Avanza, mostraban y ofrecían a Argentina como modelo social, económico, político, etcétera, ideológico, filosófico, te diría, de todos los puntos de vista. Estaba en otro lugar, ¿no? Y ese fue mi comportamiento, empezando por la ley Bases, que es haberle dado las herramientas absolutas, los superpoderes, es la madre de todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Junto con el decreto 70-2023 que no logramos en el Congreso de la Nación
rechazarlo como lo hizo el Senado, en el Cámara de Diputados. Quiero aclarar por las dudas, pertenece al bloque Encuentro Federal Carlos Unión por la Patria, es decir, han tenido comportamientos similares, pero son de espacios políticos. políticos. Casi siempre de la misma manera, ¿eh? Sí, yo la verdad es que sí, pero quiero decir, bueno, este ha sido mi comportamiento, y yo lo digo con respeto a mis compañeros de bloque de Encuentro Federal y de Córdoba particularmente, y ellos han sido respetuosos conmigo, pero las diferencias se han sostenido en el tiempo, y es casi natural que yo hoy esté planteando esto. ¿Y qué le estoy planteando a los cordobeses? Le estoy diciendo, este es un espacio nítido y claro de oposición a Javier Milei, ¿no? Acá no va a haber medias tintas, no va a haber, no. Estamos convencidos de que estos modelos no sirven, que a Córdoba le hace daño, le han hecho daño a los cordobeses, más allá de las administraciones, ¿no? Como tales, al que vive todos los días. Ahora, déjame hacer una pregunta compleja, muchas veces lo hablamos con Carlos, porque quien gestiona en la provincia tiene una responsabilidad. Sí. El gobernador de tu provincia tiene una responsabilidad y por supuesto tiene su expresión en lo... ¿Hasta dónde, cuál es el punto hasta donde comprendés que hay que acompañar de alguna manera algunas situaciones del gobierno nacional en función de la propia gobernabilidad de la provincia y hasta dónde se construye un límite? El límite es qué plantea el gobierno nacional. Nosotros estamos hablando de un señor que vino a decir que quiere destruir el Estado. Lo dijo, no lo inventamos nosotros. O sea, lo dijo antes. Lo dice todo el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a convalidar dándole una ley o dándole superpoderes para que haga eso, de ninguna manera yo creo que nos puede llegar hasta a servir como cordobeses y como Córdoba. Entonces, ¿el límite cuál es? Lo que plantea es el Estado Nacional, lo que plantea el gobierno central. Entonces, podremos tener desacuerdos como los hemos tenido en otros momentos y nosotros hemos tenido grandes desacuerdos con los gobiernos centrales, pero eran gobiernos centrales donde por lo menos uno podía discutir temas del Estado. ¿Y crees que el oficialismo cordobés va a pagar un costo por eso en la elección? Yo no lo sé, yo siempre digo bienvenido sea que hoy critiquen algunos temas, pero a mí me hubiese encantado escucharlo al ex gobernador Schiaretti decir algo durante este año y medio. Y han pasado cosas graves y los cordobeses han sufrido mucho, ¿no? Porque Córdoba no es solo retenciones y obra pública. Córdoba son jubilados, Córdoba son universidades, Córdoba son personas con discapacidad, comercios, pymes, industrias, digo... Hay universidades, claro, docentes, digo... Sistema de salud. Esto es Córdoba también, ¿no? Entonces yo, cuando escucho hablar solo de retenciones y de obra pública, claro que son temas importantes, nadie lo va a negar. Ahora, no es solo eso Córdoba. ¿Qué es el cordobesismo? ¿Qué fue y qué es el cordobesismo? ¿No? Hay como momentos distintos. Yo creo que fue en su momento una creación... De la Sota. De mi viejo, sí, de José Manuel de la Sota, que era cuidar los intereses de Córdoba, que era de alguna manera disputar estas cosas que tenía, estas diferencias que había con los gobiernos centrales, que la verdad que hubo muchos desencuentros, pero era como poner el valor en lo cordobés, ¿no? En cuidar en un modelo que venía llevando adelante y que fue exitoso. Pero creo que es otra etapa hoy, ¿no? Creo que Córdoba tiene que ser parte ya de lo que viene. No podemos quedar aislados, ¿no? Y ser quienes además le damos un balotaje a favor a Macri o a Milei. ¿Vos decís que hubo una interpretación del cordobesismo que aisló a Córdoba a lo largo del tiempo, sí. A lo largo del tiempo, ¿Y cómo se recompone eso? Así, dando esta pelea. Votando a Natalia de la Sota. Votando a Natalia de la Sota. Vos me dijiste, yo te entrevisté en mayo del año pasado, recién me estaba fijando. ¿Qué habré dicho? Dije no, te voy a decir, recién me fijé, por ahí ahora qué. Y yo te pregunté qué querés hacer y vos me dijiste, si hay un 70% que votó por Milei, no sé por qué no puedo representar el 30%. Esa fue tu respuesta. Bueno, ¿hoy sigue siendo el 70%? No creo. ¿En Córdoba? No lo creo. No puedo decirte cuánto. Por eso, empiezo por el 70 y después te pregunto por tu 30, por tu aspiración de 30. A ver, lo que nosotros, no creo que sea el 70 porque hay mucha gente que realmente siente que cometió, o que se arrepintió, vamos a decir, no hay errores en esto, ¿no? Que está desencantada con el gobierno, que le ha golpeado, que no le ha, en concreto, no le ha subido el salario, no cobra en dólares, ¿viste? Todas estas cosas que supuestamente mágicas iban a pasar con la Libertad Avanza. Y yo sigo pensando igual, y me parece que eso también es un valor, ¿no? Que uno sostenga en el tiempo lo que piensa, lo que dice, lo que hace en un mismo sentido, bueno, creo que es un valor que la política tiene que recuperar y que la gente tiene que también aprender a ver y diferenciar, ¿no? O sea, conmigo no se van a sorprender, yo no voy a votar distinto a lo que diga hoy,
en el Congreso. Cobró valor eso, ¿no? Cobró mucho más valor que antes, que el hecho de... O me parece que se paga más costo en función de lo que decías que ibas a hacer en campaña y lo que efectivamente hiciste. No sé si siempre fue así. Lo miro a Martín porque no, sobre todo, ha analizado congresos. Es que, claro, se paga más costo cuando encima te va mal y cuando te va mal a vos, pero cuando le va mal a la gente, sobre todo, ahí empieza a pagar el costo. Pero fue muy... Creo que lo que han habido situaciones muy explícitas, ¿no? Hay una escena que protagoniza un cordobés en la puerta de... En el momento que identifique, ya la identificaste. Ya sé quién es. Sí. Protagonista, Rodrigo de Loredo, claro. colectivero de la línea de Conocemos. Bueno, pero eso ayer fue era genuino. patético, diciendo yo los apoyo y mirá cómo me pagan, ¿no? Pero por eso el costo... De Loredo. Eso digo, el costo empieza a ser proporcional a el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente también. Es eso. Claro. Es eso, básicamente. Estábamos viendo algunas encuestas de la provincia de Córdoba. Creo que el radicalismo tenía el 3%, si no me equivoco. Claro. Es decir, margen de error. Y el PRO creo que el 6, o andaba por ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué lectura haces de lo que ocurrió ahí? Que fue la provincia, 18, la provincia de Córdoba era provincia de Juntos por el Cambio. Bueno, creo que la Libertad Avanza se llevó todo, ¿no? El radicalismo puro sin la Libertad Avanza quedan esos números, ¿no? Que es una pena, porque son partidos que yo respeto mucho, ¿no? Estos partidos gobernó Córdoba mucho tiempo, pero quedó como fagocitado por la Libertad Avanza, y después hay expresiones menores, pero la realidad es esa, ¿no? Ojalá se pudiera pensar en fuerzas, qué sé yo, al radicalismo. Yo tuve un abuelo radical gobernador en Córdoba, ¿no? Arturo Zanichelli del 58 al 60, vengo mezclada. Pero digo, un partido importante que ha defendido cosas muy importantes, ¿no? Entonces digo... Los almuerzos de los domingos que habrán habido ahí, ¿no? Entre el abuelo radical. No lo conocí el abuelo, pero bueno. pero era otro momento, era otro, ¿no? Un respeto distinto, esta cosa así tan visceral no existía, había un marco de respeto en general, mucho más importante. Pero te quiero decir que es una pena que el radicalismo se haya quedado diluido ahí, ¿no? Quiero hacer una pregunta a los dos. Sí. Porque se habla de ciertos problemas muy estructurales en los que da la sensación que si no se construyen puentes entre fuerzas distintas, es muy difícil resolución. Voy a plantear dos. Voy a plantear el endeudamiento, es decir, qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y eventualmente qué pasa con la restricción externa, es decir, con el tema dólares. ¿Ven posibilidad de que frente a los antagonismos que a veces parecen más prejuicios, porque después terminan votando cosas parecidas, se construyan esos puentes políticos, Carlos? A ver, vos me escuchaste decir infinidad de veces que cuando argentinos y argentinas entiendan que sus problemas particulares forman parte de un problema general y que el tema es de modelos, las cosas se van a encaminar definitivamente. Mientras las familias de personas con discapacidad, o los jubilados y sus familias, o la gente que no puede entrar en la moratoria y su familia y demás, sigan creyendo, o los del Garrahan, con todo lo que tiene el Garrahan, sigan particularizando su lucha, no vamos a resolver el problema. El problema lo vamos a empezar a resolver cuando todos los sectores vayamos comprendiendo, y creo que es un poco lo que decía recién Natalia cuando hablaba de cómo votó y qué acompañó y demás, que hay un tema de modelo. Hay un modelo que cree que hay que dejar todo en manos del mercado y suprimir al Estado, porque después esas discusiones mentirosa, de que lo que discuten es que había alguno de más o que le dieron un subsidio por discapacidad a alguien que truchó. Y que, hasta puede ser cierto, pero no es la verdad del problema. Y la solución no es destruir todo. Y la solución nunca puede ser destruir todo. Pero ahí me la están agarrando, no la escuché a Natalia, pero estás agarrando un camino genérico que estoy seguro que en términos de comparación de modelos están de acuerdo. Pero hay una política específica, por ejemplo, la política de retenciones. ¿Podrían ponerse de acuerdo en la mirada sobre la retención? Yo no lo discutí nunca con Natalia, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que hay que discutir las retenciones desde el punto de vista como de otros sectores, haciendo una diferenciación entre los pequeños productores y los grandes pools de siembra, que hay que tener en cuenta la regionalización, que no es lo mismo un productor cerca del puerto que un productor que está en Jujuy, y que eso deberíamos poder consensuarlo inteligentemente porque necesitamos ingresos. La otra política, la de esa
que parece simpática, de que vamos a eliminar todos los impuestos, viene de la mano de que hay que eliminar todos los hospitales, todos los colegios, hay que eliminar todo. ¿Estás de acuerdo, Natalia, en eso sí, pero además yo creo que políticamente también hay que empezar a pensar, y lo digo como peronismo, panperonismo, lo que sea, digo. Primero, esta voluntad, ¿no?, de que Córdoba forme parte de esa discusión también y no quede siempre aislada. Entonces, que discuta solo para adentro. Claro, este es un objetivo también en esto que nosotros estamos planteando, ¿no?, que Córdoba sea parte. Pero además, hay un tema muy importante acá. Me parece que cualquier proyecto que se pueda amalgamar tiene que tener mucho respeto por las particularidades provinciales. O sea, podemos armar, podemos pensar. Y las particularidades provinciales entender que forman parte de un conjunto. Exacto, pero digo, en términos políticos y económicos también, pero políticos también, ¿no? Porque el justicialismo de Buenos Aires no es el de Córdoba, no es el de Mendoza, no es el de Santa Fe. Digamos, cada uno tiene sus particularidades, su idiosincrasia. ¿Qué error se cometió que pueda señalar respecto de este tema? Bueno, yo lo puedo decir en general, digamos, hay una mirada desde Buenos Aires, que no entiende mucho. Ustedes acá me preguntan siempre, ¿cómo es el peronismo de Córdoba? Bueno, lo tengo que explicar, está bien, digamos, es difícil de entender, pero hay una mirada... Si yo me mandara la parte de entender a Córdoba, estaría... No, ya lo sé. Pero te quiero decir que es como difícil de entender porque, bueno, son particularidades, son especiales, ¿no?, los cordobeses. Y somos especiales los cordobeses. Yo discuto con mis compañeros del porteños partido que presido. Sí, pero está bien, pero como yo no me doy cuenta... Claro. Uno siempre para vos es lo normal. Claro. Digo, eso. Me parece que hay que pensar y hay que hacer una autocrítica y hay que repensar un montón de cosas, pero con una mirada federal de verdad y dando lugar a las provincias. Para vos el primer error, la primera autocrítica tendría que ver con eso, con no creer que desde Buenos Aires se puede establecer una manera de ser del peronismo, por ejemplo, en todo el país. Peronismo hablo de peronismo porque, bueno, es lo que un me frente compete. político. Claro, digo, abrir un poco la mirada y abrir un poco el oído y sumar ideas de otros lados también. ¿Qué pensás de Cristina Fernández de Kirchner presa? Bueno, yo lo dije públicamente, creo que la verdad que hay una doble vara, ¿no?, en la justicia claramente, que luego de haber anunciado su candidatura, la semana la Corte se pronunciara, bueno, evidentemente hay una doble vara, ¿no?, y que tiene que ver con un tema político. Ahora, me imagino vos vas a Córdoba, muy antikirchnerista la provincia, decís esto y pagas un costo. No, y si lo pago, pero es lo que pienso. Pero además, hay una cosa que a mí también me sucedió, ¿no? Yo cuando me posicioné en las antípodas de Milei, como te decía, yo dije, bueno, ¿qué problema en Córdoba? ¿Viste? No voy a poder caminar, me voy a comer algún insulto. Bueno, no, porque lo he hecho con mucho respeto y de verdad nunca me ha pasado, ¿no? Digo, yo lo hago con respeto, lo hago con argumentos, no insulto, digo. A ver, lo que hace Javier Milei es agraviar, ¿no?, y querer denostar al que no piensa como él. Yo estoy diciendo que no pienso como él y estoy criticando con argumentos, y estoy mostrando que pienso otra cosa. Creo que en ese marco de respeto se puede discutir y se puede pensar distinto. ¿Crees que el gobierno le perdió la mano un poco a la temperatura social? ¿En qué momento lo ves el gobierno? Ahí, ¿no? Yo lo veo en un momento de mucha dificultad. Creo que la sociedad se está animando a decir lo que siente también, ¿no?, y a manifestarse de manera distinta. Yo no estoy justificando la violencia de ninguna manera, pero digo, no creo que sea todo armado esto, ¿no? Cuando él decía, no sé, dijo Milei algo respecto a la desesperación o la desesperación de la gente, ¿no? Porque me parece que esa mamá que estaba quejándose ahí lo que tiene es desesperación, porque no sabe cómo sigue el día a día. Y además, pero hay otra cosa, para ir a lo de Lomas de Zamora de ayer, las piedras, yo al gobierno no le creo, yo tengo presunción como... El juez tiene presunción de inocencia y yo tengo presunción de culpabilidad. El gobierno o está desorganizado o está provocando, o las dos cosas al mismo tiempo. Las piedras no salieron de militantes ayer. Y no te voy a ser más preciso. Sí. No salieron de militantes peronistas o kirchneristas y menos de la señora que estaba protestando con hijos discapacitados. Me consta esto, no me parece. Me consta. No salieron de ahí. Después averigüemos dónde salieron. Bueno, y otra cosa me parece más perverso. Otra cosa más rápida. Fui partícipe, ahora pido disculpas como Carlos por ser autorreferencial. Fui partícipe y testigo de... Eso se llama cápsula, ¿no es cierto? Cuando el presidente va en comitiva se llama cápsula. Todo es la cápsula, del principio al final en cualquier lugar del mundo.
Nadie se pierde una cápsula, salvo que esté muy desorganizado o estemos frente a otra cosa. No existe eso. Hablo por lo de la moto hablo por la desorganización del gobierno y por la moto de expert. No se existe desencapsuló. eso. Que tuvo no lo vi nunca. Que pasó un muchacho que menos mal que era del palo, dijo. Hay algo que en este programa dije muchas veces. Vos me mirás por la experiencia, por oficio y por años. Sí. Bien, te voy a decir de nuevo, no lo vi nunca. Claro. Vi 2 veces perder una cápsula presidencial en el exterior. Las 2 veces es de 2 tipos para hacer shopping. Uno en la época de Alfonsín y otro en la época de Néstor. No voy a nombrar quiénes. El Alfonsín es conocido. El Alfonsín es conocido porque fue el jefe de la casa militar. Y Alfonsín decide dejarlo abajo, porque llega tarde el avión porque estaba haciendo shopping en China. Muy buena. Es así. Un día, pero si no, no vi perder cápsulas. QR de viernes con anécdotas de Martín. Existe. Quiero preguntarte, Natalia, y gracias por haber venido, cuando ves esta escena en la Cámara de Diputados, ¿qué pensás? Sí, se me imagina. No, Pagano, pará. Parece, ahí está, ahora sí. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda, repetilo. anda a tu banca, Repetilo. anda a tu banca, anda a tu banca. Seguridad, por favor, seguridad. Bueno, ya el resto lo recordamos. A los dos les pregunto, pero arranco por vos, Natalia. A mí me da mucha vergüenza, la verdad. ¿Cuál de las cosas? No, esta pelea de un poco todo. Pero Pagano estuvo muy seria, justamente, por eso pregunto cuál de las cosas. Lo que dijo Pagano fue muy serio. Sí, ahora vamos a ir, y lo que hizo Lemoine fue tapar la seriedad de Pagano, por eso hizo el escándalo. Está bien, por eso pregunté cuál de las cosas. Hablo del escándalo, hablo del modo, hablo del show. De verdad, ¿no? No hace falta, ¿no? Y es faltarle un poco el respeto a la gente también. No estamos para hacer un show ahí nosotros, ¿no? Carlos. Yo estoy más cerca de Martín que de Natalia. ¡Apa! Sí, en este caso, en este tema. Aclaremos porque Martín va a hacer esta columna en un minuto nada más. Pero ya adelanté lo que. Porque lo que Pagano pienso. está expresando una, yo diría, disidencia desde un lugar de que no se dejó apretar. No, está bien. Claro, yo hablaba del modo. Lo otro, de ir a pararse adelante y querer taparla, que no la vean, lo estábamos viendo. Yo estoy al lado, estoy ahí enfrente, estoy muy cerca. Está muy mal y es de una agresividad y de una provocación. Así que la escena es horrible, pero no son igualmente responsables. Creo que hay una responsabilidad mucho más grande de la diputada Lemoine que de la diputada Pagano. Me imagino que es esta escena, pero han habido otras. Sí, pero yo cuando veo, yo lo que quiero decir es, cuando veo escenas de este tipo en la Cámara de Diputados... Es horrible porque hace un daño a la política. Pero hace un daño a la política. Exacto, pienso en mi viejo, en mi abuelo, y la verdad me dan ganas de llorar. Esta es la verdad, ¿no? Y los inversionistas, los inversores, ¿no? Pero además porque tenemos la responsabilidad. ¿Qué inversores? No, digo, estar mirando y esos quilombos que yo hay en la Cámara. Yo creo que en definitiva están todos los que apuestan al descrédito de la política. Claro. Milei debe estar festejando. Sí, totalmente. A su ingeniera del caos. No te olvides que nosotros somos los degenerados fiscales que aprobamos rechazarle el veto sobre las personas con discapacidad. Mirá de lo que estamos hablando. Y somos degenerados fiscales que ponemos en peligro al país, a la nación. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir en una cosa. Milei, el día que asumió, salió y habló en la escalinata de espalda al Congreso. No ha hecho otra cosa que agredir a quienes integramos el Congreso, pero creo que, y uno cuando escucha incluso a los legisladores del oficialismo, hablan con desprecio del Parlamento y reclaman, lo vimos el otro día con ese termo y Lemoine hablando de que necesitamos termos, es decir, gente que no opine, que levante la mano y que legitime las leyes que el Ejecutivo manda, es decir, el Congreso como un trámite administrativo y no, como dice la Constitución, como otro poder, que no me canso de repetir hasta con el nombre. Hay un poder que es legislativo y hay otro poder que es ejecutivo. Es decir, que hay uno que tiene que hacer las leyes y otro las tiene que aplicar. No es que uno manda sobre el otro. El poder legislativo es producto de la voluntad popular igual que el ejecutivo. Se elige de manera distinta porque hace la división de poderes. Por eso, déjame agregar esto, por eso decía yo que realmente me da como mucha
vergüenza y pena, porque la responsabilidad que nosotros tenemos, digamos, y que hay que hacerse cargo. A ver, una mano más, una mano menos, acá tenemos la ley base. Una mano más, una mano menos, ahí tenemos los superpoderes. Con dos votos más le rechazábamos el veto de lo de la jubilación. Por ejemplo, ojo que ganamos 160-83 esa votación. Ojo que es muy importante cada uno de los que se sientan ahí. Por eso ver, de alguna manera, estas escenas y esta casi juego mediático en el Congreso da pena. Les confieso que seguiríamos la charla y además anda muy bien, más allá de eso, la estamos disfrutando. Hay veces que la intuición te dice que... Pero tenemos que cerrar. Cierro con esto. ¿Podés traducirlo en la anécdota o no? Sí. Del abanico de virtudes de tu viejo, ¿cuál agarrás para traer al presente y que de alguna manera pueda participar para revertir la escena? Escena política actual, me decía. Claro, para que intervenga en este momento de las cosas que nos pasan. Qué lío que le metés. Uy, qué lío. No sé, yo, a ver, no sé, te puedo decir que mi viejo dijo en algún momento mi límite es Macri. Calcula cómo sería hoy, ¿no? Sería el primer opositor en esta situación. Porque creía en el Estado, porque creían... porque lo llevó a cabo, porque lo hizo, porque cuidó el sector privado también en la provincia, pero nunca se olvidó de lo demás. Es decir, esta es la descripción rápida que podría hacerte de mi viejo y de lo que estaría pensando y diciendo hoy. Natalia, gracias por haber venido. A ustedes. Carlos, lo de siempre. Gracias también. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, Guido Bambini recoge algunas definiciones económicas de Milei y dice que va a demostrar lo contrario, exactamente lo contrario. Y atención con lo de Martín Granowski, recién lo anticipó. ¿Qué estaba diciendo Pagano? ¿Qué era lo que quería decir Marcela Pagano y Lilia Lemoine no se lo permitía? Y creo yo, finalmente con todo éxito, pero no contaban con Martín Granowski. Todo eso después de la pausa. Recuerden que cada día vamos a compartir las ofertas bomba de Ribeiro en su nuevo marketplace. Ahora el pan lo haces vos, Guido querido. La fábrica de pan Liliana está con un 30% off, ahora en 139.999 pesos. Y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 23.333 pesos. A Tauche no le dan estos números, me lo dan a mí para leerlo. Con programas automáticos y diseño práctico, prepara panes caseros, esponjosos y calientes sin esfuerzo y además el envío es gratis con reintegro. Entrá a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo. Pausa y estamos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Díganle hola a Pillow Cube Kids, el compañero de juegos para todos los días y la almohada mullida para todas las noches. Los Pillow Cube Kids son juguetes abrazables y apretujables que aportan imaginación y diversión a la hora de jugar. Después, a la hora de la siesta o a la noche, se desdobla para hacer una almohada de tamaño regular. Es juguete y almohada, todo en uno. Pillow Cube Kids tiene la cantidad justa de suavidad para darle soporte a la cabeza de los chicos. Así duermen profundo y sin dar vueltas. Al gato mimoso le encanta leer con vos. Este divertido tiburón te va a cuidar en la luz y en la oscuridad. Los Pillow Cube Kids aman acompañarte a todas partes y todas las mamás saben que es genial tener un amigo a su lado para un viaje largo en el auto. Como los Pillow Cube Kids son cuadrados, son la almohada más cómoda y suave que podés tener en cualquier lugar para dormir mejor. Apilalos de a uno o de a dos. Los Pillow Cube Kids aman dormir la siesta y jugar con vos. Hay un Pillow Cube Kids esperando para dormir y jugar con vos por un increíble precio especial. Cada Pillow Cube Kids se vende por separado y tenés que ser mayor de 18 años para realizar esta compra.
Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Guido Bambini habló Milei y volvió a caracterizar el momento económico de la Argentina. Sí, habló hoy al mediodía en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción ante un conjunto de empresarios. Y primero lo que quiero que veamos... si lo tiene anotado o lo dijo de memoria. No, mira, no tengo nada anotado, ¿viste? Impresionante. Pensé que lo había chusmeado en el papelito antes. Me acuerdo la sigla de memoria, Muy sí. bien, Guido. Vamos a ver en primera instancia, para precalentar, lo que decía una declaración de Bettina, ese sí no me acuerdo si era... Es Bettina Bulgeroni, la esposa de Bulgeroni. Amiga de Karina. Amiga de Karina, efectivamente, sí, una de las alianzas que sigue fuerte dentro del Círculo Rojo con Milei, junto con Galperín, que vemos permanentemente que está tuiteando a favor del gobierno. Veamos en primera instancia qué decía Bettina Bulgeroni. Me concentro en la negrita. Sí. Bien, dice, gracias al presidente Javier Milei, la Argentina ha vuelto a estar en el mapa del mundo como un país elegible para atraer inversiones. Bueno, el sector privado está siendo un socio activo en este proceso, invirtiendo, innovando y generando empleo de calidad para que el crecimiento sea sostenible y llegue a todos los argentinos. Bueno, los datos dicen lo contrario a lo que dice Bettina Bulgeroni, ¿no? Para precalentar antes de los dichos del presidente. Veamos en la placa siguiente la inversión extranjera directa, porque habla de puestos de trabajo y de inversión. Inversión extranjera directa acumulada en lo que va del gobierno de Milei, negativa por 1.346 millones de dólares. Mañana sale el dato del balance cambiario del mes de julio, esto es hasta junio de este año, y hay más remisión de utilidades y dividendos que empresas invirtiendo en la Argentina. Si uno toma de los últimos 5 gobiernos la misma cantidad de meses para las cuales hay datos, es decir, 18 datos hasta junio de este año, bueno, el desempeño de Milei en estos primeros 18 meses en materia de inversión extranjera directa es el peor. Y después en materia de puesto de trabajo, solamente tomé del sector registrado privado, que es lo que dice Bettina. Bueno, también datos a junio de este año, caída de 121.328 puestos de trabajo. Así que
digamos, no estaría sucediendo lo que dice la amiga, la amiga de Karina. Pero escuchemos lo que tenía para decir el presidente en este meeting, en este almuerzo que dio hoy al mediodía. A ver. Hoy, a más de un año, podemos decir que hemos cumplido con haber eliminado el impuesto país y también levantamos el cepo cambiario. Y estamos avanzando tan rápido como podemos en eliminar las retenciones. Bueno, hay algo de verdad que es que están para el sector agropecuario, para ciertos sectores de poder, efectivamente están avanzando todo lo que pueden en bajar retenciones y ponerlas y dejarlas en esos niveles. Han bajado las retenciones al agro de forma permanente y también las retenciones a la minería. Lo que no es cierto es lo del impuesto país y el levantamiento del cepo. El impuesto país este gobierno lo elevó apenas inició el mandato, pasó del 7,5 al 17,5% de la alícuota, apenas inició en diciembre del 2023, y no es que este gobierno lo eliminó. El impuesto país era un impuesto por 5 años que inició en el 2019 y terminaba en diciembre del 2024. En todo caso, el Congreso no lo prorrogó, porque además no tiene facultades el Ejecutivo. Tenía que pedírselo al Congreso. Claro, tenía que pedírselo al Congreso. No tiene por decreto el Ejecutivo facultades para prorrogar un impuesto. O sea, te pusiste una cuca que no es tuya. Que no es tuya. Y después cuando dice que levantaron el cepo, tampoco, no se levantó el cepo. Todavía hay restricciones cambiarias para las empresas. Solo lo hicieron para las personas físicas y les ha traído más que algún problema o más que algún dolor de cabeza porque ya han comprado las personas físicas 9.000 millones de dólares de formación de activos externos. Pero decía más el presidente. Vamos a ver un poquito porque más. Primero no dice, no se levantó el cepo como decido, por lo menos se levantó parcialmente, pero además ha traído muchos problemas que el gobierno no supo resolver, pero sin embargo sigue poniendo lo peyorativo de ese instrumento de política económica, ¿no? Exactamente, sí, con alguna ceguera ideológica, claro. Dice, bueno, me anoto esta cucarda cuando le ha traído algunos dolores de cabeza. A ver qué más tenía para decir. Hoy tenemos un tipo de cambio libre y flotante cuyo valor se encuentra por debajo de los tipos de cambio financieros de hace un año. ¿Nadie se le ocurrió comparar, o por ejemplo, los tipos de cambios que teníamos con Massa y demás? Es interesante, porque se asustan porque si el tipo de cambio sube 50 pesos y en la banda flota, dentro de la banda flota. O sea, entiendo, digamos... Traduzca, Guido. Bueno, no flota. Vamos a ver lo que pasó hoy. No flota entre las bandas el tipo de cambio. No tenemos un tipo de cambio donde no hay ningún tipo de intervención del Banco Central o del Tesoro. Este es un gráfico que parece muy sofisticado. Son las intervenciones en dólar futuro. Sí. Vean, me corro así, mira. Para que vean acá, al final de la serie, las intervenciones de agosto del día de hoy. Sí. Bueno, una intervención impresionante en los contratos de dólar futuro, intervino en toda la curva. ¿Qué son los contratos de dólar futuro? Nos está mostrando el rectángulo rojo. Claro, para mostrarte el récord, claro, porque así se mide el interés abierto. Sí. Son más de 6.000 millones de dólares lo que tiene comprometido el Banco Central en ventas de contratos de dólar futuro. Hoy operó en los contratos de todos los meses de acá a mayo del 2026. ¿Qué son los contratos de dólar futuro? Solo por obsesivo quiero entender. ¿Por qué si es un punto bajo en esa serie nos estás hablando de mucha intervención? Es la serie, digo, son 6.200 millones de dólares. Sí. ¿Por qué decís si es negativo? No, claro, porque ahí aparece el punto que nos estás marcando es abajo. Acá son 6.200 millones de dólares de contratos de futuro vendidos. Sí. Ese es el dato, ese es el número. Es un montón. El máximo que tiene, para que tengamos una idea, es 9.000 millones de dólares. Por mercado tiene un tope, el Banco Central, que son 9.000 millones de dólares. Está cerca del tope. Esto es una preocupación para el mercado. Recordemos brevemente qué son los contratos de dólar futuro para que se entienda. Básicamente son contratos que se pactan entre el Banco Central y agentes del mercado de cuánto va a estar el dólar el último día hábil del mes, ¿no? Bueno, y si no está así, te gar por la diferencia. Claro, si el precio es mayor al precio que pacté, el Banco Central paga la diferencia en pesos. También es importante decir que no es que paga con dólares, no paga con pesos. Eventualmente esos pesos después pueden ir a presionar al tipo de cambio. De hecho, desde mayo de este año a la actualidad tuvo que emitir 500.000 millones de pesos el Banco Central, producto de que le salió mal esta jugada. O digo, el precio del tipo de cambio, el valor del dólar estuvo por encima de los contratos de dólar futura que pactó para el mes de julio y para el mes de junio. Bueno, contratos de dólar futuro
intervención en dólar futuro y también intervención en la tasa, ¿no? Porque estas cuestiones de secar la plaza de pesos, de sacar toda liquidez, bueno, elevan las tasas de interés a la zona de 40 puntos en términos reales y también es una forma de ordenar los incentivos para que no vayan los pesos que están dando vueltas a presionar sobre el dólar. Así que no está bien decir que el dólar flota y es absolutamente libre. Además, lo vinculo con lo que decíamos anteriormente. El cepo no está abierto para todos los agentes. Si tuvieras la presión de las empresas queriendo atesorar, queriendo comprar dólares físicos, o dólares, digo, en general, bueno, el tipo de cambio lógicamente sería mucho mayor. Pero decía algo más el presidente, que tenemos para ver en última instancia. A ver. Llevamos 1 año y medio de superávits, con un PBI creciendo al 6%, cuando veníamos de 15 años de estancamiento sostenido. La actividad económica está en picos históricos y como si fuera poco estamos terminando de exterminar de raíz el flagelo de la inflación. Bueno, acá dice superávit y actividad económica. Vamos a ver qué dicen los datos y qué dice el FMI al respecto, no Guido Bambini, no QR. Miren lo que dice en el último informe el FMI. Incluir todos los pagos de intereses capitalizados al sector privado por encima de la línea implicaría un déficit total de efectivo de alrededor de 1,2% del Producto Bruto Interno de Argentina. Esto es una notita al pie que aparece en el último Staff Report del Fondo Monetario Internacional que le dice, bueno, a ver, me tenés que empezar a contabilizar dentro del superávit financiero que me mostrás mes a mes, bueno, los intereses de las letras capitalizables, de las LECAPs, que mes a mes el Tesoro va convalidando una tasa mayor. De hecho, ayer convalidó una tasa para la letra más corta del 4,8% a 30 días. O sea, le hace saber, mirá que yo me doy cuenta del truco. Claro. Lo que dicen todos los analistas económicos o los mandriles en Argentina, bueno, también lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Eso por el lado del superávit, que hay que ponerle un signo de pregunta si es sostenible con estos intereses bajo la línea. O sea, si es un superávit. Existe, claro. Bien. Y vamos a actividad, porque dice el presidente, vamos a crecer 6%. Bueno, esto lo venimos mostrando. Esto es el estimador mensual de la actividad económica. Dio caída en mayo, dio caída en junio. Concentrémonos en el circulito rojo. Al final de la serie, menos 0,7% de la caída durante junio. Tenemos el dato de julio también anticipado de una de las consultoras, por ejemplo la de Orlando Ferreres, que da cuenta de una caída del 1%. Es un montón una caída intermensual de un mes. Si lo anualizamos como hace el presidente con la inflación del 54%, que sería 17.000%, no, bueno, una caída de la actividad del 1% intermensual, más que un estancamiento, es una recesión profunda para lo que viene del segundo semestre. Así que muchas dudas dejó lo que dijo el presidente, muchas dudas y datos falsos. Entre Hernán Lecher y Guido Bambini, el gobierno tirando factos y ellos tirando los contrafactos, no resiste. Nos vamos a ir a la pausa. Al volver, gracias Guido. No, por favor. Al volver, Martín Granowski, insisto con esto, no contaban con Martín Granowski. ¿Qué es lo que quería decir Marcela Pagano cuando Lilia Lemoine se le puso al lado y no la quería dejar hablar? Martín Granowski lo pescó y lo va a explicar después de la pausa. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Janowski, ¿qué era lo que tenía para decir Marcela Pagano en el momento en que Lilia Lemoine trató de obstaculizarla? Ahora lo vamos a ver, pero yo te voy a poner un título. Bueno. Dos títulos. Uno es La CIDE de Francos. Sin signo de pregunta como está en el grafo, o sea... La CIDE de Francos. Sin signo de pregunta, afirmación. La CIDE de Francos. Sí. ¿Querés llamar la cifra con S? Secretaría de Inteligencia de Francos. Es lo que Francos está armando. Es de lo que Marcela Pagano habló en la sesión. Por eso digo que el escándalo lo hace Lemoine. Ahora lo podemos ver, el escándalo lo hace Lilia Lemoine. No sé si Lilia Lemoine intuía lo que iba a decir Marcela Pagano o no, sí. No lo sé. O lo hace en el medio. Pero si uno se toma el trabajo, yo me lo tomé de buscar el video de la parte de Marcela Pagano y leer la transcripción y ver además la respuesta de Guillermo Francos, vamos a tener este resultado. Si querés lo hacemos acá en el aire. A ver. Si en la planta de empleados de la jefatura de gabinete, bajo cualquier tipo de modalidad, permanente o contratados, se encuentran agentes de inteligencia que hayan pertenecido a la ex CIDE y o a la AFI en gestiones anteriores. Si el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del entonces director de inteligencia, Oscar Parrilli. Si luego de esto tuvo intenciones de ser subsecretario de la AFI en la administración del ingeniero Macri. Si se desempeñó como funcionario de defensa de la época de Macri. Si el mencionado funcionario tuvo intervención en la causa públicamente conocida como Nisman, que investiga la muerte del entonces fiscal general, indicando específicamente cuáles fueron sus intervenciones. Si el agente mencionado, José Luis Vila, formuló alguna causa penal contra la entonces directora de la Agencia Federal de Inteligencia, la licenciada Silvia Magdalani,
si dicha denuncia se encuentra vinculada con el arrepentido Verduga, quien destapó la filtración de audios y chats de la AFI. Casualmente, destapó filtración de la AFI. Mientras va hablando empiezan a pasar cosas, gente que grita, creo que la diputada Santillán empieza a gritar y después sobreviene el escándalo con Lemoyne, ¿no? Después Lemoyne trata de tapar, ahora tapa justo cuando ella nombra por segunda vez a una persona que es José Luis Vila y le dice el agente. Pero esto no es secreto. José Luis Vila era el delegado de la Secretaría de Inteligencia del Estado en Washington y se presentaba incluso ante periodistas diciendo yo soy el delegado de la CIDE en Washington. No era secreto, a veces era secreto, pero se presentaba muchas veces. Me consta esto, le digo, Caruso. Era así, bien. Es un agente de inteligencia. ¿Uno deja de ser agente de inteligencia cuando es agente de inteligencia? ¿La gente deja de ser agente de inteligencia? Difícil. Pero además es secretario de Asuntos Estratégicos. Es nivel cuasi ministerial o ministerial, dependiendo de francos. Jaime Estiuso, y no lo estoy ni elogiando ni criticando, pero supongo que, no lo conozco personalmente. Hablando de Martín Granowski, ¿eh? Supongo que técnicamente debe saber política exterior. ¿Ustedes se imaginan a Jaime Estiuso de canciller? No. Los espías no son, digo, en Estados Unidos tampoco, digo. Una cosa es Agustín Rossi, que fue jefe de la CIDE, pero no era espía, es el jefe político de la CIDE, el secretario de inteligencia, digo. Puede ser cualquier cosa, como fue después, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente. O sea, estás tratando de eso es un nivel político. ¿Por qué esto es un problema? Claro, es un problema, digo. Franco se armó, que es lo que dice Pagano, y da los nombres, y yo lo corroboré eso, Franco se armó una estructura con agentes de inteligencia. Eso es una estructura de inteligencia, se armó una estructura con agentes de inteligencia, que son agentes de inteligencia. O sea, es muy fuerte el dato. Es eso, ahí le sacamos el signo de preguntas. Guillermo punto. Franco se armó una estructura de la CIDE. Una estructura de inteligencia, no sé de si inteligencia, de la CIDE. perdón, de no inteligencia sé si bajo su... sí, exactamente, pero su a nivel secretario y subsecretario de Estado, más otros agentes que ahí nombró. ¿Te puedo Marcela volver Pagano. a preguntar por qué esto es grave? Sí, en parte porque primero, nunca se hizo, pero lo de nunca se hizo parece burocrático. Nunca se hizo en democracia, porque en democracia estas cosas no se hicieron nunca. Digo, todos los estados tienen servicios de inteligencia. Y decir que no tienen que tener es una bobería. Digo, yo no voy a caer en boberías. Ahora, los agentes de inteligencia llegan hasta cierto nivel técnico en la Secretaría de Inteligencia o en alguna de las en alguno de los organismos de inteligencia. No pasan de ahí, digo, porque son agentes de inteligencia siempre. Eso es ese es el primer dato. La otra cosa es que según la ley de inteligencia, aprobada por consenso raramente en un año donde no se aprobaba nada, 2001, pero se aprobó por consenso de todas las fuerzas políticas radicales, peronistas, Frepaso en ese momento, en la ley de inteligencia lo que dice es que vos no podés hacer inteligencia fuera de los organismos de inteligencia. Bien. Estamos hablando de agentes de inteligencia. ¿Qué hacen si no es inteligencia? Y después, además no sé si tenemos tiempo, pero Guillermo Franco contesta, dice que efectivamente que es un especialista, que lo conoció en Washington, dice Guillermo Franco. Lo podemos escuchar. A ver, dale. Dale. Sí, quiero decirle que José Luis Vila es el secretario de Asuntos Estratégicos. En algún momento, hace unos años, participó en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Sé que estuvo mucho tiempo fuera del país, destinado en Washington. Yo lo conocí en ese momento, en aquella oportunidad. Y lo traté aquí también y me parece uno de los especialistas en inteligencia más importantes que tiene la Argentina. No sé después toda la relación que hace la diputada con respecto a la intervención de José Luis Vila en algunos de los hechos que ella menciona, como la muerte del fiscal Nisman o el asesinato del fiscal Nisman. No puedo decirle que si tuvo o no tuvo intervención. La verdad que me parece una persona absolutamente capacitada para desempeñar la Secretaría de Asuntos Estratégicos y ese fue el motivo por el que lo convoqué meses después de haberse iniciado la gestión, cuando asumí la jefatura de gabinete, y está prestando esa función, lo mismo que Armelino, que también está dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
Sí, ¿y qué? Dice Guillermo Francos. Exacto, pero Francos dice que que su especialidad es la inteligencia. Ahora, para que se entienda bien, la Secretaría de Asuntos Estratégicos es como una cancillería paralela, no porque sea clandestina, sino porque se encarga de asuntos internacionales en el área, en la esfera de la presidencia. No es la Dirección de Inteligencia Estratégica, que también existe y tiene relación con la Secretaría de Inteligencia de Estado, con las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de otra cosa distinta. No tiene nada que ver. Es decir, que Guillermo Francos está diciendo, no que contrató o designó a alguien con experiencia en política internacional, sino alguien especializado en inteligencia. Guillermo Francos está confesando que armó una estructura con gente de inteligencia. Eso es una estructura de inteligencia. Pero dos cosas, o 2 más 2, 4. O Guillermo Franco no tiene dimensión de lo que está haciendo de la gravedad y lo que menciona Pagano, o... Guillermo Francos tiene dimensión de todo lo que ocurre en el Estado, porque está... Guillermo Francos es hijo de marinos, pero esto no es una condición negativa. Lo que quiero, no lo digo como negativo, lo que quiero decir es que Guillermo Francos, que nació en Puerto Belgrano, conoce desde chiquitito todos los recovecos del Estado. Y además fue diputado, hace política de 1973, fue funcionario de la dictadura, funcionario menor, pero funcionario de la dictadura. En democracia integró diferentes partidos, el cabalismo. Fue representante del gobierno de Alberto Fernández, que ahora critica, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, con $14.000 o $16.000, no recuerdo bien, pero digamos, piso de $14.000 les alcanza, a mí me alcanzaría, digo. En Washington durante 3 años y pico. Francos conoce el Estado perfectamente. En algún lugar sonó alguna alarma en la República Argentina y la información muy interesante, cómo pescó, ¿no? Martín Granowski, lo que diputados libertarios intentaban no trascienda de Marcela Pagano en la intervención, en la exposición del jefe de gabinete. Bueno, nos vamos a ir con un escroleo, el escroleo de esta noche, a ver qué se trae la producción para esta oportunidad. Esto lo rescató el señor Guido Bambini. ¿Qué es esto? Sí, te quiero, Toto. Es en las 3 anclas, en el streaming carajo, una conversación del ministro de Economía con el presidente. O sea, es el teléfono del ministro de Economía y su chat con Javier Milei. Otra vez Caputo mostrando el teléfono. Sí. Te quiero, Toto. Sos lo más de lo más. Jaja, yo también. Yo también. Espalda con espalda, vamos. Bueno. Y un corazoncito. Yo tengo una pregunta. ¿Qué interpretación hacen los mercados de esto? Mirá, me parece que los mercados están más preocupados porque el Tesoro no está comprando dólares, dejó de comprar dólares y se vienen los vencimientos de deuda ahora en enero del 2026 y no baja el riesgo país. Me parece que están más preocupados por eso, por la cantidad de dólares que pueda comprar, que por lo que se mensajea al ministro con el presidente. Nos vamos. Recuerden que mañana no hay QR. Van a hacer algunos reacomodamientos en el estudio aquí de Bravo TV, lo cual celebramos. Así que ni comunistas ni QR estaremos al aire, de mínima en vivo. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Ya sé lo que están pensando. De jueves a la noche a lunes podemos encontrarnos otro país, pero bueno, nos enfrentaremos con lo que tengamos que enfrentarnos el lunes que viene a las 10 de la noche en vivo por Bravo TV. Chao, Martín Granowski.